Un saludo, chicos. En esta ocasión, continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos, afrontamos un tercer tema dentro de lo que son las propiedades de los fluidos. Otra variable más que, aunque fue tratada en sesiones anteriores, también es cierto que requiere un tratamiento especial en función de la capacidad de captura de información o medición y la versatilidad de la información que va a ofrecer. Entonces, en vista de esto, a pesar de que ya se dio como dije, una definición previa y un tratamiento dentro de las propiedades generales de los fluidos, merece la pena una video presentación o un espacio aparte del que ya se le ha entregado con anterioridad. Bien, la presentación de hoy tratará los siguientes ítems acerca de nuestra variable presión. Hablaremos un poco en un principio de lo que es la definición de la variable. Recordaremos un poco o especificaremos lo que es la referencia para determinar o reportar la presión. También tocaremos el tema de las unidades más comunes. Nos entraremos un poco a lo que es la presión en fluidos y finalmente trataremos una pequeña introducción a lo que son medidores de presión. ¿Okay? Vamos a lo primero, la definición. Entonces, por definición, la presión es su equivalente matemático, es la fuerza por unidad de superficie o área, ¿bien? Cuando la fuerza es perpendicular a dicha superficie. Y esto es importante que se diga y recalque. La presión no se puede definir simple y llanamente por su módulo. ¿En qué sentido? En decir o indicar que solamente la presión es fuerza sobre área, porque hay otros parámetros dentro de la mecánica de fluido que también son fuerzas sobre área, como es el caso del esfuerzo cortante, que también se define con el módulo matemático o la relación matemática de fuerza sobre área. ¿De dónde está la diferencia o la distinción entre presión y esfuerzo cortante? Bueno, en el ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector área o superficie. Mientras que en la presión, este ángulo es de 90 grados entre los dos, o sea, es perpendicular. En el esfuerzo cortante el ángulo es 0 grados y por lo tanto se forma la relación tangencial. Recuerden, presión se define con el módulo matemático de la fuerza sobre área siempre y cuando forme un ángulo de 90 grados o sea perpendicular, y el esfuerzo cortante se define como el módulo matemático de fuerza sobre área siempre y cuando formando un ángulo de 0 grados y formando la relación tangencial. Bueno, regresemos al contenido. Las referencias de presión. Bien. Las referencias de presión, aquí hay una pequeña introducción, nos dice que la presión siempre se mide respecto a una referencia. O sea que la presión por lo regular no te la entregan en términos absolutos, sino basado en un punto de referencia. ¿Qué tanta presión hay? Basado en ese punto que por lo regular no es cero absoluto, por lo tanto es un valor referencial. Lo cual puede ser, por ejemplo en este caso, ¿cuáles son los patrones? Puede ser el vacío absoluto u otra presión, como en el caso más común que se trata de la presión atmosférica. Quiere decir, puede ser el verdadero valor cero de presión absoluto que no es conveniente utilizar y más bien se utiliza como punto de referencia o punto de inicio a la presión atmosférica. ¿Por qué se toma? Bueno, eso es muy sencillo, porque en el planeta
en forma natural, no existe la presión de vacío. Lo que digo, en el planeta en forma natural no existe la presión de vacío. Para que exista vacío se deben dar unas condiciones que van en contra del fenómeno natural, porque gozamos de suficiente aire sobre todo el planeta y este aire ejerce presión sobre la superficie del planeta y todos los elementos que estén sobre ella. Estamos hablando de la biosfera, incluyéndonos nosotros y todas las formas de vida. Bien, entonces a partir de esta situación, por eso es que es conveniente para un medidor de presión no tomar la presión basada en el cero, sino tomar la presión a partir de la presión atmosférica. O sea que él indique como cero cuando realmente haya presión atmosférica. Si esto no fuese así, todos los medidores de presión, aunque no estuviesen midiendo presión en ningún dispositivo adicional, siempre estuvieran marcando presión porque sencillamente hay presión en el ambiente. Y en términos reales, tal vez a mí no me sea útil conocer la presión a partir del cero verdadero, sino realmente las diferencias de presiones que hay de un punto a otro, que finalmente, como dije, es lo que interesa al usuario. Bien, entonces existe lo que es la presión absoluta, una manera de reportar, y es la presión referida al vacío absoluto. Cuando referenciamos la presión con respecto al cero verdadero, a esto se le llama presión absoluta. También conocemos el término de presión manométrica, que es la presión referida a partir de la atmósfera. Quiere decir, de ahí, de la presión atmosférica en adelante, o superior a esta presión. Entonces, quiere decir que a partir de ahí, si eso se mide así, eso se le llama presión manométrica. Presión de vacío es la presión referida a la presión atmosférica, pero por debajo de ella. Entonces, tenemos dos casos. Si ya no lo vas a referir contra el cero, tienes un valor que está por encima de cero. Entonces, ¿cuál es el valor por encima de cero? Presión atmosférica. Si reportas presiones por encima de la atmosférica, estamos hablando de presión manométrica. Y si estás reportando presiones por debajo de la atmosférica y hasta cero, porque por debajo de cero no puedes estar, entonces estamos hablando de presión de vacío. Presión diferencial es la diferencia entre dos presiones cualquiera. No importa si son manométricas, de vacío o absoluto, todas ellas se llaman presión diferencial. Presión atmosférica estándar. Ojo con esto. Presión atmosférica estándar es la presión ejercida por el peso de la atmósfera sobre la Tierra a nivel del mar. Esta es aproximadamente 760 milímetros de mercurio, 14,7 psi o 100 kilopascal. Esto es un valor referencial para cálculos. Y hay otra que se llama presión barométrica, y es la medida de la presión atmosférica, la cual varía levemente con las condiciones climáticas. Quiere decir que el valor de presión atmosférica estándar es un dato científico para hacer cálculos y es constante. Se toma como una atmósfera o como los equivalentes que aparece acá abajo. Mientras que si te quieres referir a la presión verdadera que hay en la atmósfera de un sitio en particular, a eso se le llama presión barométrica. Bien. Continuemos. Todo esto que indiqué se referencia en este pequeño diagrama con referencias de presión. Aquí aparece el cero absoluto como el valor más bajo de presión, y puede que tu dispositivo o elemento con que estemos midiendo presión, su cero no arranque en este cero que estoy indicando en la diapositiva, sino que arranque o mida, por ejemplo, aquí a la altura de presión atmosférica. Entonces, este cero que marca tu manómetro, ¿cierto? Aquí en el manómetro, realmente cuando están marcando cero, en el fondo, en la realidad, no es cero verdadero, sino cero para la calibración que él hizo. Él lo que mide es presiones por encima de la presión atmosférica, por lo tanto son presiones sobreatmosféricas. A esto se le llama presión manométrica, ¿ya? Por encima de la presión atmosférica estándar. Y si mides
por debajo de la presión atmosférica y hasta el cero, entonces estamos hablando de presiones de vacío. El dispositivo con que se mide esto es un bacómetro. En el caso de la presión manométrica, el dispositivo se le llama manómetro. Ahora, si reportas la presión desde cero en adelante, no es un dispositivo que mida esto, porque no hay ningún dispositivo que se llama azulómetro ni nada por el estilo. No hay dispositivos. Hay dispositivos que te miden presión manométrica, hay dispositivos que te pueden medir presión de vacío, hay dispositivos que te pueden pedir la presión puntual de la atmósfera, que se llaman barómetros. Bien, y la absoluta se saca simplemente sumando el valor estándar, que es de una atmósfera, más la presión manométrica o la presión estándar, que es una atmósfera, menos la presión de vacío en el caso de cualquiera de los dos, ya que la presión de vacío se mide desde 1 hacia 0. Si se midiera de 0 hacia adelante, pues entonces también se sumara como en el manómetro. Las presiones barométricas van desde 0 hasta una atmósfera. Y las presiones absolutas van desde 0 en adelante. Aquí se resume todo. La presión manométrica absoluta. La presión absoluta es el exceso de presión más allá de la presión atmosférica. La presión que se mide en relación con el vacío perfecto se conoce con el nombre de presión absoluta. Lo que indiqué allá fue lo siguiente, que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica estándar, o con esta presión atmosférica que aparece aquí, presión atmosférica estándar. Por eso dice referencia o diferenciación entre presión atmosférica y presión barométrica. Aquí no estamos hablando de la presión barométrica, estamos hablando de la presión atmosférica estándar, que es un valor constante de una atmósfera o cualquier otro equivalente, dependiendo de las unidades con las que estés trabajando. La presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. En cualquier caso, podemos tomar la presión, o tomamos la presión absoluta, es igual, podemos derivar de cualquiera de las dos expresiones que la presión absoluta es igual, ¿cierto?, a la presión atmosférica más la presión del dispositivo, que puede ser la presión de un manómetro, que te reporte un manómetro, o puede ser la presión que te marque un bajómetro. ¿Dónde aparece el signo más o el signo menos? Pues sí, como los manómetros miden presión por encima de la atmósfera, el reporte ahí es positivo, por lo tanto la lectura que tomen de ese manómetro es positiva, y lo que realizas para reportar la presión absoluta es presión atmosférica más la presión del manómetro. Bien, el otro caso es que tengas un reporte de presión de vacío, y por lo regular, como se mide en sentido contrario a la naturaleza o a las agujas de reloj, significa entonces que el reporte es negativo y la escala se pone negativa. Ahora, el reporte es negativo no significa que la presión es negativa, ya que la definición de presión no es fuerza sobre área a 90 grados y no fuerza sobre área a menos 90 grados o fuerza sobre área en dirección contraria ni nada por el estilo. Por lo tanto, la presión no es que sea negativa, simplemente que la manera de reporte es negativa. Entonces, la presión de vacío normalmente se lee con un número negativo gracias a esto que indiqué. Aquí se da la nomenclatura de lo que se va a manejar. Las presiones por debajo de la atmosférica reciben el nombre de presiones de vacío, ya también lo indiqué. El experimento de Torricelli, las presiones en columnas de líquido. Torricelli llenó de mercurio, por ejemplo, un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de los extremos, y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática a unos 76 centímetros o 760 milímetros de altura, ya que en esta influía la presión atmosférica externa. Estamos hablando de la presión por fuera del recipiente aquí, que me estoy indicando. Como se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio, por lo que se adoptó como medida a la presión el milímetro de mercurio. Así, la presión considerada como normal
o sea, la presión estándar, se considera como una columna de altura de 760 milímetros. La presión atmosférica estándar se puede medir también en atmósfera, por ejemplo, de forma estándar, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 101.325 pascal, lo que también es igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Todo esto realmente para referenciar lo que es la presión atmosférica estándar. Torricelli llegó a la conclusión de que la columna de mercurio no caía debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la superficie de mercurio y transmitida a todo el líquido en todas las direcciones era capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso. Con mercurio la columna se equilibra con 760 milímetros de mercurio. Bien, es algo medible, es algo, digamos, reproducible si tuviéramos mercurio y ejecutáramos el ejercicio desde nuestras propias casas. Pero normalmente no vamos a tener mercurio, y si se nos ocurriera utilizar fluido más común, que sería el agua, solo para instruirle, la columna no se equilibraría en 760 milímetros de 750 milímetros o 76 centímetros, sino que se equilibraría por encima de los 10 metros. Por lo tanto, realizar el experimento con agua no es para nada viable. Y esto sucede a razón de que la presión estática depende poderosamente de la densidad, entre otras cosas. Y ya que la densidad de mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, en condiciones ambientales, esto significa que la columna de agua necesita más profundidad para generar la misma presión. Las presiones se reparten de igual forma en todas las partes. Esto puede darse para lo que es la prensa hidráulica como uno de los ejemplos más comunes. Bien, no voy a entrar en ese detalle porque este tema ya lo hablamos en diapositivas anteriores o en una video presentación anterior. Y también hablamos de los vasos comunicantes. Todo esto. Aquí lo importante en el vaso comunicante es que independientemente de forma, podemos decir que el fluido o su presión en términos estáticos, mientras que haya comunicación entre los puntos, si están a la misma profundidad, están a la misma presión y no depende en ningún momento ni de la forma que esté por encima de él, ni de la cantidad, porque la cantidad está asociada. Recuerden que la presión estática es igual a la densidad por la gravedad por la altura o profundidad. Entonces, en este esquema que tenemos acá abajo, no es el mismo fluido, se supone que es la misma densidad, es la misma edad, por lo tanto lo único que lo diferenciaría para manejar presiones distintas sería la profundidad, y la profundidad HA, HB y H sub C son iguales, no importando la forma. Y no confundirse con la cantidad de fluido que hay por encima del punto, porque la cantidad de fluido está asociada con la densidad y la densidad es la misma. Unidades de presión. Bien. Las unidades de presión expresan la unidad de fuerza sobre unidad de área. Las más comunes son el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado en muchos casos. El PSI, pero las unidades de reporte de los dispositivos. El pascal, newton sobre metro, bar, atmósfera, el torr, que es el milímetros de mercurio, de columna. Y la siguiente, en la tabla se resumen, digamos, las unidades más comunes. Hay una manera de reportar las presiones que es en términos de longitud. Cuando se habla en términos de longitud, metros de columna de un fluido,
metros de columna de mercurio, metros de columnas de agua o algo por el estilo, se debe indicar qué tipo de fluido, porque esto lo que quiere decir realmente la manera como tú vas a expresar la presión en términos de la columna que generaría ese fluido. No podrías decir son 76 centímetros, no, tienes que decir 76 centímetros de mercurio para poder convertir esa longitud en presión. ¿Cómo lo haría? Pues como ya dije que la presión estática es densidad, gravedad por altura, y investigando la altura solamente multiplicas esa longitud por la densidad y por la gravedad. Como tienes que multiplicarlo por la densidad, tendrás que conocer cuál es el fluido. Por eso es importante decir si la longitud de la que estás hablando es de qué fluido para poder identificar la densidad. Bien, ya hablamos de las referencias de presión, las unidades de presión, presión en fluidos. Dentro de la presión en fluidos tenemos dos divisiones y es los fluidos estáticos y los fluidos en movimiento. En un fluido estático la presión en un punto dado es igual al peso de la columna de líquido por unidad de área. Cuando hablamos de peso estamos hablando de fuerza, ¿no? Por eso es que es la misma definición. Entonces que la presión es un líquido será directamente proporcional a la altura del líquido sobre él. Y recordemos que este peso con respecto al área tiene que tener un ángulo de 90 grados para poder llamarse presión. Mientras que tenemos otro grupo de situaciones en la cual tenemos fluidos en movimiento y ahí se genera presión estática, presión dinámica y presión de estancamiento. Eso lo hablaremos una vez que arranquemos con la sección de dinámica de fluido. Por lo pronto seguimos en estática de fluido. Continuando con este tema de presión de fluido, entonces tenemos presión estática, es la presión ejercida por el fluido en todas sus direcciones. Esta corresponde a la presión que se mediría en un instrumento que se mueve con el fluido. Para medirla se puede usar una toma perpendicular a la dirección del flujo. Presión estática. Estamos hablando de que si tuviéramos un tubo, la presión estática se mediría en forma perpendicular a la dirección del fluido, a 90 grados de la dirección del fluido, y se toma la presión directamente en un borde de la tubería. Si tuvieses, esa sería la toma de presión, la toma de presión entonces para una presión estática. Para una presión dinámica, entonces, es la presión que se produce por el efecto de la velocidad del fluido. Esta se ejerce solamente en la dirección del fluido. En un fluido estático la presión dinámica es cero. Claro que sí, porque si el fluido ya se estancó o ya se detuvo, pues ya no tiene presión dinámica, nada más desarrolla presión estática. Para medirla se debe hacer la diferencia entre la presión de estancamiento y la presión dinámica. Debería, más bien, aquí hubo un error. Para medirla debe entre la presión de estancamiento y la presión estática, más bien, que son las dos que se miden. Podemos medir presión de estancamiento o presión estática. La presión dinámica la sacamos por diferencia de las dos. Presión de estancamiento es la presión resultante de la presión estática más la presión, bueno, también se puede así tomar. Ya que la presión de estancamiento es la presión resultante de la presión estática más la presión dinámica, su valor será el de la presión cuando el fluido se desacelera hasta obtener una velocidad cero en un proceso sin rozamiento. Estamos hablando de que el fluido cuando ataca esta toma de presión de estancamiento, pues mide la presión con que se estanca, porque el fluido, todos los vectores entran por aquí hasta que llega un momento en que se detiene, no va a seguir fluyendo. Y más bien cuando esto sucede, pues los vectores chocan y bordean la toma. Por lo tanto, ese punto en el que encontramos es presión estática. Aunque estos detalles los veremos más adelante cuando veamos los manómetros. Así que no debe ser, digamos, preocupación tal vez no entender el concepto en este instante.
medidores de presión. Entonces, dentro de los medidores de presión, ya para finalizar, tenemos manómetros de tubo en U, manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de fuelle. Bien, dentro de todo esto nos concentraremos sobre todo para la resolución de ejercicios en manómetros de tubo en U, sin querer decir que sean los más comunes en la industria. Los más comunes en la industria son los manómetros tipo Bourdon. Dentro de los manómetros, entonces tenemos el manómetro, es un aparato que sirve para medir la presión de gases o líquidos contenidos en recipientes cerrados. Existen dos tipos, líquidos y metálicos. O sea, quiere decir, existen los que trabajan a base de líquidos o a base de metales o, digamos, resortes y demás. Los líquidos serían los manómetros diferenciales en U y los que son metálicos son los dos tipo Bourdon. Los manómetros de líquidos emplean por lo general como líquido manométrico al mercurio, que llenan parcialmente un tubo en forma de U. Ahora lo veremos más adelante. En los manómetros metálicos, la presión da lugar a deformaciones en una cavidad o tubo metálico denominado tubo Bourdon en honor a su inventor. Es más, la imagen que tenemos acá a la derecha corresponde a la de un manómetro tipo Bourdon. Estas deformaciones se transmiten a través de un sistema mecánico a una aguja que marca directamente la presión sobre una escala graduada. Bien, aquí hay una comparativa del tipo de instrumento, el campo de medida o rango óptimo y la exactitud que te maneja. Por ejemplo, un tubo en U que te maneja líquidos para comparar presiones entre ellos, te dice el campo de medida y la exactitud. El tubo en U es el manómetro más sencillo que podemos construir, inclusive lo podemos elaborar en casa. No siempre trabaja con líquidos con un fluido manométrico que sea mercurio. También se puede utilizar el agua en muchos casos. Manómetro pozo, tubo inclinado, manómetro de campana, y ahí viene entonces el grupo de los de Bourdon. Bourdon simple, Bourdon espiral, Bourdon helicoidal, hay otros que son de fuelle, otros que son de diafragma, transductor resistivo, transductor capacitivo, transductor magnético, transductor piezoeléctrico. Todos estos son ya dispositivos un poco más tecnológicamente avanzados, los últimos pues, me refiero. Ya lo de las relaciones de la presión los hablamos en una diapositiva anterior dentro de la misma video presentación. Voy a pasar de esto y hablemos un poquito de los manómetros de tubo en U. Están formados por un tubo de vidrio doblado, puede ser de vidrio, puede ser simplemente una manguera transparente, doblado en forma de U lleno parcialmente de un líquido de densidad conocido. Este líquido por lo regularmente es mercurio. Uno de sus dos extremos se conecta a la zona donde quiere medirse la presión y el otro se deja libre a la atmósfera. Puede suceder así y ahí haría la comparativa entre la presión que estoy tomando por un lado con respecto a la presión atmosférica, o sencillamente las dos tomas van a diferentes puntos dentro de lo que quiero medir para que te dé la diferencia de presión. Por esto que estos manómetros te lanzan o te dan presión diferencial y por lo regular se le llama manómetro diferencial en U. La presión ejercida en el lado de alta presión produce el movimiento del líquido dentro del tubo, lo que traduce en una diferencia de nivel marcado como H. Quiere decir que aquí te estaría marcando más presión del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, hay empuje por el lado izquierdo y hay deformación hacia el lado derecho y hay un levantamiento. Esta diferencia de altura es lo que se llamaría cabeza o carga también. Esta altura H dependerá de la presión y de la densidad del líquido en el tubo. Como la densidad se conoce, puede elaborarse una escala graduada en el fondo del tubo en U, calibrada ya que en unidades de presión, y esto ya por eso es que se puede definir la presión basado en alturas y en sus unidades nativas. Los líquidos que no se mezclan, esto es importante. ¿Cuáles son las características del fluido este verde que se llama fluido manométrico? ¿Qué características debe tener? Bueno, tenemos dos formas básicas de presentar el manómetro en U. El manómetro en U hacia abajo, el manómetro U hacia arriba. Si es hacia abajo, tu fluido manométrico, el verde, tiene que ser un fluido, primero, más denso que tu fluido de operación, o sea, que el fluido con el que vas a medir. Primero, tiene que ser más denso. Pero también tiene que tener la siguiente propiedad.
Aparte de eso, tiene que ser no miscible con tu fluido, o sea que no se mezcle, palabras más, palabras menos. Por ejemplo, agua con mercurio. El agua y el mercurio no tienen miscibilidad, por lo tanto, esta interfaz que está entre el fluido azul y el fluido verde no se va a romper porque no va a haber unión entre los dos fluidos, se va a ver la capa de separación entre el uno y el otro con relativa facilidad. Y cuando el manómetro es en U invertido hacia arriba, pues también tenemos que garantizar que el fluido que está ocluido en la parte superior, que es el fluido manométrico, este fluido tampoco puede ser miscible con el fluido que va a operar, con el fluido que va a tomarle la presión, pero en ese caso, para que se pueda depositar arriba, el fluido manométrico ya ahí no tendría que ser más denso, sino menos denso. Por ejemplo, el caso que fueras a medir la presión en el agua y utilizaras como fluido manométrico el aire. El aire es menos denso que el agua, entonces se depositaría en una U hacia arriba. En el caso que hicieras medir la presión de agua con un manómetro diferencial en U hacia abajo, entonces tendrás que utilizar uno no miscible, pero más denso, como en el caso de mercurio. Principio de Arquímedes: los fluidos ejercen fuerzas ascensionales sobre los objetos situados en su seno. La naturaleza y su valor quedan determinados en el principio de Arquímedes. Estos principios de Arquímedes nos da lo que son empujes de fluidos, o más bien para materiales que están dentro de un fluido. Y nos da la sensación o la información asociada a lo que es flotabilidad, empuje o hundimiento en su caso. No vamos a entrar en este tema en detalle porque no es la aplicación más común. Es un fenómeno que vemos creo que todos los días, pero no es. Y los barcos, por ejemplo, funcionan con este concepto para poder flotar, pero no es algo que sea de material de interés para, digamos, el área de estudio en la que se encuentra. Por otro lado, tenemos también los manómetros Bourdon. Estos manómetros tienen un tubo metálico elástico aplanado y curvado y de forma especial conocida como tubo Bourdon. Este tubo tiende a enderezarse cuando en su interior actúa una presión, por lo que el extremo libre del tubo Bourdon se desplaza. Este desplazamiento mueve un juego de palanca y engranaje que lo transforma en el movimiento amplificado en una aguja que se indica directamente sobre la presión de escala. O sea, ahí estamos viendo la animación, y es que cuando hay digamos, esta actuación de presión, se mueve todo un mecanismo que nos ayuda o que transmite la información a una escala que no es la que nosotros vemos en el exterior. Nosotros no vemos el mecanismo interno, solamente vemos ese movimiento de la aguja, y la aguja tiene una escala graduada que nos da información para la lectura en las unidades que esté el manómetro en U, por ejemplo PSI, por ejemplo pascales, etc. Los manómetros tipo fuelle, los manómetros fuelle tienen un elemento elástico en forma de fuelle, como un acordeón, ¿no? En que se le aplica la presión a medir. Esta presión estira el fuelle y el movimiento en su extremo libre se transforma en movimiento de la aguja indicadora. Muy parecido, digamos, conceptualmente en la forma externa al Bourdon, solamente que ya no es ningún metal, sino un fuelle o un acordeón que podemos, digamos, deformar de acuerdo al nivel de presión que está ejercido sobre uno de los lados, por ejemplo, esta parte, presión a medir. Y la respuesta se calibra con respecto, digamos, a una escala exterior. Bien, finalmente hemos llegado, digamos, al final de nuestra presentación de estática de fluidos, variable de presión. Agradezco su atención y nos vemos en una próxima ocasión.